Clasificación A. A todos ustedes a que nos sintonicen en su programa Vida Plena todos los sábados a las 11 de la mañana y en su repetición a las 6 de la mañana los domingos. Los espero. Vida Plena, tu programa con Luisa Vidal. Vida Plena, a ti te espera y cada amanecer. Este martes no te puedes perder, hoy es el día, porque en La Belleza estaremos hablando de un tema súper importante, cómo evitar extensiones de pestañas que dan miedo. Mucho ojo con esto, chicas. Además, en la música, 4 de a caballo estarán con nosotros, no se lo pueden perder. Martes 9 de la mañana, hoy es el día. Con el canal y por eso mismo acepté aquí. Yo soy Dulce María Sánchez Rodríguez, trabajo en el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León como secretaria o asistente del señor Alberto Ábrego Rodríguez desde hace 28 años. ¿Cómo llegué aquí al canal? Bueno, llegué buscando una oportunidad de trabajo, realicé varios exámenes en diferentes instituciones de aquí de Nuevo León, y vi la mejor oferta, me llamó la atención el canal y por eso mismo acepté aquí, que me siento satisfecha con lo que he logrado dentro de mis labores, que les deseo mucho éxito en su vida. A todos son mis mejores deseos. Yo soy Dulce María Sánchez Rodríguez y soy Orgullo de Nuevo León. Yo soy Orgullo de Nuevo León. Quedó nuestro delicioso hummus de betabel. Le vamos a poner un poco de ajonjolí. También le pondremos un poco de aguacate. Delicioso, lleno de color. Dolores canta con sabor a México. ¿Gustan? Domingo, un poquito 2 de la hummus tarde. De betabel en una tostadita y con aguacatito. Me dijeron que estuvo buenísima la carne asada. ¿Qué tal, eh? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. No hay mundo sin música. Que ella viva en tu corazón y en tu mente. Recorre los 90s y claro, lo más actual. 128 bits por minuto. Jueves 9 de la noche y domingo 10 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. 3 museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Reflexionar, a meditar, a charlar y, ¿por qué no?, a encontrar lo mejor de ti. Te invito a un cafecito, sábado 1 de la tarde y martes 10 de la noche. Por Canal 28. Tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Por Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM
y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Hola, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Es la materia de Historia en segundo grado. Soy el maestro Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, estaré a cargo durante toda esta hora de sesión, acompañándome mi buen amigo, compañero. Profesor Ricardo Rodríguez López, un gusto tenerlos en esta sesión. Y en lengua de señas, la maestra Marcela Ponce. Muy buenas tardes, maestra. Y bien, maestro, vamos a dar inicio al contenido de esta semana, que recordando, bueno, vamos a hacer también un pequeño repaso general de lo que vimos en las 2 sesiones anteriores. Para esto, antes de iniciar, vamos a seguir las indicaciones de sana distancia contra el COVID-19. Muy bien, es bien importante que seas consciente de las siguientes recomendaciones. Lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón o con gel alcoholado al 70%. Esto es para cuando tú manipules alguna superficie. Al estornudar o toser, cubre tu nariz y boca con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable. Mantén limpio tu espacio de trabajo y objetos de uso común, sobre todo para los estudiantes que van a clases híbridas, presenciales. Ten cuidado al momento de utilizar tu herramienta de trabajo. Si estás enfermo o enferma, acude a tu unidad de salud, no te automediques y quédate en casa. Y finalmente, utiliza el cubrebocas, que eso nos va a ayudar también a evitar la propagación de este virus. Muy bien, maestro. Bien, pongamos un alto a los contagios. Vamos a cuidarnos, si no es necesario salir, mejor quédense en casa. Bien, vamos a dar las indicaciones del material a utilizar para este tema. De acuerdo, los materiales a utilizar ya aparecen en tu pantalla. Es el libro de texto, recuerda que puede ser de cualquier editorial. El cuaderno, que es muy importante para reforzar nuestras actividades y elaborarlas. Pluma y lápiz, inclusive también colores. Y finalmente dispositivos móviles tales como celular, tableta o computadora, ya sea de escritorio o portátil. Y esto pues recordando también cuando estuvimos viendo la variedad de fuentes, también recordamos que el uso de la internet, los dispositivos móviles con su conexión, pues hacen más enriquecedor el conocimiento de cualquier materia que lleves a cabo, sea el grado en el que sea. Entonces, vamos a ver el tema pasado y presente. Es el tema de esta semana y analizamos el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado indica que reconozcas la diversidad cultural de México. Bien, y hay una pequeña definición, maestro, según la Real Academia Española, sobre el verbo que es reconocer. Es examinar algo o alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias. Bien, si nosotros analizamos, es reconoce. Reconoce que la diversidad cultural y nos está ubicando ¿en dónde? En México. Recordemos que México pues es un país con diversidad cultural. ¿A qué se refiere? Una definición sencilla: la cultura es tradiciones y costumbres de un pueblo o de una región. No por ser solamente un país hay una sola cultura, sino que en distintos tipos de regiones se manifiestan distintos tipos de cultura, sea gastronomía, sea vestimenta, sea el tipo de música, entre otras que más adelante vamos a abordar. ¿Qué es la cultura? Según la UNESCO, maestro, ¿qué es lo que define la UNESCO con relación a la cultura? Para la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Y bien, tenemos un diagrama de sol, por su forma, por su estructura, es la forma en la que se le conoce a este tipo de organizador gráfico, y como idea primaria pues estamos viendo la diversidad cultural. ¿En qué aspectos se divide? Número 1, en tradiciones, en leyendas, en vestuarios, en gastronomía o alimentos, en lengua o idiomas, juegos populares y música. Todavía puede haber más si nosotros nos ponemos a analizar sobre más ámbitos de la diversidad cultural
Esto pues podemos hacerlo a escalas, tanto en un estado, en una región, en un país o en continentes. México es un país con una diversidad cultural debido a sus orígenes con las civilizaciones prehispánicas, con algunos grupos sociales que han llegado a México en su tiempo, cuando hicieron las migraciones en el tiempo de la Nueva España, la cercanía con Estados Unidos, en fin, podríamos decir una infinidad, incluso también algunas otras tradiciones que nosotros hemos adoptado de otros países. Más adelante vamos a darle profundidad a lo que es este tema. Y bien, empezamos analizando la cultura en otros países, maestro. Por ejemplo, en Noruega, ¿qué hay? Ahí tenemos a los trolls, maestro, que a muchos de los estudiantes ahora los conocen. Tal vez a lo mejor los han visto en algunas caricaturas o series o inclusive en dibujos animados. También observamos en Sudáfrica la cultura en la cual ellos utilizan los cuellos de avestruz, pero eso es una cuestión ya que proviene de generación en generación. En Nueva Zelanda, el pueblo maori, con algunas iniciaciones, ¿verdad? Y parte de sus tradiciones. En Italia también la pizza italiana, que es sumamente deliciosa. En China también el dragón chino como un elemento de cosmovisión, también un elemento simbólico. Bien, vamos a un corte y en un momento regresando lo analizamos de mejor manera. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Morelos, Juan Ignacio Ramón, Zaragoza, Suazua, Doblado, que son nuestras calles históricas del centro de Monterrey. Logramos conseguir recursos para rehabilitar y regenerar el centro desde el punto de vista urbano. Banquetas más amplias y calles más seguras. Un nuevo obelisco, explanada cultural y plaza gastronómica. Una inversión histórica de 322 millones de pesos en el corazón de Monterrey. Es nuestro legado. Sexto informe, Gobierno de Nuevo León. La principal tarea de los medios de comunicación es generar el diálogo social. Deben evitar la información que no aporta nada y solo responde a situaciones que generan confusión. Un medio debe brindar datos que ayuden a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Luis, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México. 3 museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Bien, gracias por estar con nosotros en Escuela TV. Recordando, es la materia de historia en segundo grado. Agradecemos y saludamos a quienes nos sintonizan a través de Canal 28, Radio Nuevo León y también en redes sociales. Antes de irnos a corte, estábamos analizando la cultura
en otros países, maestro. Así es, allá habíamos observado diferentes características culturales de diferentes regiones y también culturas e inclusive países, ¿verdad, maestro? Como lo dice la definición, es tradiciones, costumbres de un pueblo y una nación. Estas tradiciones pues nacen en cada lugar, en cada país, en cada región, con base en sus creencias. Un ejemplo, maestro, en Sudáfrica y también en Tailandia y en otros países conocidos como los tigres asiáticos, tienen alguno de este tipo de creencias, que entre más grande sea el cuello de las mujeres, pues es más atractivo, ¿verdad? También aquí en Nueva Zelanda, el pueblo maori, si bien recuerdas la película de Moana, en este contexto es donde se hacen la película inspirados en el contexto de estos pueblos de Nueva Zelanda y de algunas otras islas de la región del continente de Oceanía. La pizza pues es muy diferente a la que nosotros comemos en la región de Italia. Tiene su chiste, se le ve también que no tiene otros condimentos como cuando nosotros lo pedimos, ¿verdad, maestro? Que tenga doble pepperoni, hawaiana, ¿no? Simplemente pues es tomatito, es hojita de albahaca y pues, en otros casos tomatito también. Así es. ¿Verdad? Ha de tener un sabor riquísimo. Como decía usted también, maestro, la cosmovisión en China con los dragones. Así es, identificamos que son utilizados principalmente en algunas fiestas conmemorativas o de inicio de año o término de año también. Incluso también los trolls en Noruega, que se habla de que son seres enormes que se esconden entre los relieves montañosos de Noruega. Y pues es hasta cierto punto creencias, ¿verdad? Mitos. Es parte de la mitología de Noruega que existen estos seres muy grandes, muy altos, y pues es difícil, casi como si fuera la leyenda de Pie Grande, ¿verdad? Casi, pero son algunas creencias, tradiciones, gastronomía que existen en otros países. Ahora nosotros vamos a identificar en México cómo es que nacen todas estas costumbres, estas tradiciones, estas leyendas. Pues empezando con, pues a partir de las civilizaciones indígenas, nativos de aquí del continente americano, pues hacen la mezcla. Una vez que llegan los españoles, pues existe ya un mestizaje, existe una mezcla no solamente de tradiciones, sino que también ya entre culturas empieza ya este conocimiento, esta mezcla, por el que empieza ya después a nacer en México este tipo de tradiciones. Llegan los españoles traen africanos de distintas regiones del continente y también traen ellos sus tradiciones, sus costumbres, sus ideas, y recordando también el comercio que tenía América con Asia. Un ejemplo, ya lo habías visto anteriormente, el Lanao de China, pues también llegan algunos asiáticos al territorio de Nueva España. Entonces aquí ya viene siendo una mezcla cultural que también vamos a analizar más adelante cómo influyen estas situaciones. Número 1, vestuarios regionales. Estos vestuarios regionales lo dice como parte de regiones. ¿Por qué? Porque no es nada más un solo vestuario en todo México, sino que cada estado o cada región tiene una vestimenta de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a la actividad económica, a qué es lo que hacían, o incluso también a través de tradiciones prehispánicas. Por ejemplo, maestro, tenemos algunos estados. Por ejemplo, Veracruz, el traje jarocho. En Jalisco, el traje de charro. El náhuatl, que es el idioma de los mexicas. En Nuevo León, el vestuario elegante, que ahí se conoce también. En Puebla, el traje de la china poblana. En Chiapas, traje para chicos y traje de las chiapanecas. En Yucatán, el traje terno y el traje mestizo. En San Luis Potosí, las huastecas. En Oaxaca, el traje de las tehuanas. Y en Quintana Roo, el traje maya. Una característica de las chinas poblanas, pues es una de las vestimentas más características durante el periodo de la independencia. Cuando vamos a celebrar, cuando es Semana Patria, es muy común ver este tipo de atuendos de la china poblana. Una mujer que llegó del continente asiático en forma de esclava, llega a lo que viene siendo el territorio de la Nueva España, será por su contexto
pues en ese tiempo todavía no estaba estructurado el país de China, eran más los mongoles, era más de la civilización de los mogoles, perdón. Entonces, parte de las características de ella hace este tipo de atuendos con telas, también que tenía ella de atuendos y como hasta cierto punto recordando lo que eran sus raíces. De ahí nace este tipo de diseño muy a la mexicana, conservando algunas partes de las raíces de esta mujer. La arquitectura colonial también se ve afectada al llegar los españoles al continente americano. ¿Por qué? Porque traen también sus diseños, maestro. Sí, ahí observamos que los diseños arquitectónicos se han traído de Europa, sobre todo el arte barroco y el neoclásico, maestro, inclusive el chirrigueresco, que era parte de una derivación del arte barroco. Y observamos también ventanas altas y muros macizos, construcciones de iglesias con puertas y entradas grandes, es decir, monumentales, que impresionaban. Utilización de materiales como el yeso y el barro para su construcción, sobre todo muy característico de las ciudades, ciudades coloniales, ¿verdad?, que se encuentran más en el centro del país, y también comúnmente las casas coloniales tenían jardines internos. ¿Y cómo es estos diseños? Pues en la actualidad hay algunos fraccionamientos que ya son privados y tienen la casa club, tienen la alberquita, ¿verdad? Entonces es algo similar lo que era la arquitectura colonial. Un ejemplo, pues aquí se visualiza en esta imagen de que hay un jardín interno, o sea, por lo regular siempre lo tenemos al frente o en el patio, pero como una parte intermedia entre la casa, pues era muy común tener ese tipo de construcciones. ¿Qué quiere decir? Que si llegas a ir a una casa y la veas muy antigua y veas este tipo de detalles, pues quiere decir que es una casa de arquitectura colonial. Todavía se mantienen algunas en las haciendas, ¿verdad, maestro? Así es, todavía, y pues hay más, maestro, en lo que es el centro y el sur del país, donde se aprecia más la arquitectura barroca, estados como San Luis, Hidalgo, Guanajuato, la Ciudad de México, entre otros estados que también todavía conservan esto. Al referirse a arquitectura colonial, pues nos estamos refiriendo que es al periodo de la colonia, de la colonización de los españoles en México, los 300 años que duraron. Y esa es una de las cosas que también afecta. Otro del que nos gusta mucho escuchar, pero también a la vez no nos gusta tanto cuando es de noche, son las leyendas, maestro. Sí, observamos la leyenda de los aluches, La Llorona y Ixtabay. La Ixtabay, el más es en la península de Yucatán, lo que son los aluches, que según ellos, tienen las cosechas, pues estos pequeños seres se hacen dueños de ciertos territorios. Incluso, maestro, si usted compra un terreno y los aluches no lo quieren, lo van a sacar del territorio. Es lo que cuenta estas leyendas de estos pequeños personajes, que si les cae bien, pues lo van a cuidar como no tiene idea. Pero también ahí leyendo también algunas anécdotas de personas de la península de Yucatán, mencionan haber visto estos pequeños seres, los aluches. Quizá pensábamos que eran como los de Tinieblas, ¿verdad? Así el aluche, pues está el personaje que apoyaba a Tinieblas en la lucha libre, pero pues son pequeños duendes. La Llorona, pues es una leyenda de origen prehispánico, bueno, ya pegándole ya a lo colonial, cuando llegaron los primeros pobladores españoles en el periodo de conquista, nace la leyenda de La Llorona. Y en cualquier parte, pues también en las regiones es muy diferente. Hay algunos que dicen que se escucha en algunos cuerpos de agua, otros en algunos panteones, otros donde está desolado. En cada región se escuchan historias muy diferentes. Y la siguiente, la Ixtabay, que venía siendo una princesa también de la península de Yucatán, y era una princesa maya. Entonces, según cuentan que las personas que están pues en estado de ebriedad, hasta cierto punto ella la sube a los árboles y pues al momento de despertarse, si no se caen si se alcanzan a despertar y no les da miedo, pues alcanzan ahí a agarrarse del árbol más grande hasta donde lo cuelguen, o si no, pues se caen de azote de la parte donde lo sube la Ixtabay. Dicen que era una mujer bonita y también hay personas que han dicho que la han visto
y pues también es una de las partes de las leyendas. Cada región, cada estado, incluso cada municipio tiene también sus leyendas. Esto nada más pues viene siendo una introducción. Tú puedes entrar a consultar por medio de internet o en algunos videos sobre leyendas, ya sea de tu municipio, de tu estado, o incluso si tienes familiares en otras partes del estado de la República, puedes también entrar para ver qué leyendas o qué historias se encuentran en estos lugares. Vamos a un corte y regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Viernes. Noticias 28, edición matutina, 7 de la mañana. Ya es hora, ya está aquí. Arrancamos la 12ª edición del concurso Pinta un Mundo Transparente, abierto a niñas, niños y adolescentes de 5 a 12 años. Puedes participar con un dibujo o pintura en tamaño carta sobre los temas acceso a la información o protección de datos personales. Tienes hasta el 22 de octubre del 2021. El primer lugar recibirá un premio de 10,000 pesos, el segundo de 7,000 y el tercero de 5,000 en tarjetas de regalo. Consulta las bases en Participa. Quedó nuestro delicioso hummus de betabel. Le vamos a poner un poco de ajonjolí. También le pondremos un poco de aguacate. Delicioso, lleno de color. Dolores canta con sabor a México. ¿Gustan? Domingo, un poquito 2 de la hummus tarde. de betabel en una tostadita y con aguacatito. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Bien, regresamos a Escuela TV, recordando que estamos en la asignatura de Historia segundo grado. El tema es pasado, presente. Antes de ir al corte, estábamos analizando lo que es la leyenda como parte de la diversidad cultural en México. Y ahora vamos a analizar también lo que viene siendo el idioma español. ¿De dónde nace el idioma español? Si bien pues se muestra aquí en esta imagen del lado izquierdo, el cual lo voy a remarcar, esto es conocido como la península ibérica. Este nombre se le da a este territorio. ¿Qué lugares son los que están aquí? Pues es Portugal, ¿sí? Y este territorio, en la actualidad, pues es España. Igual, este país tiene su origen con las civilizaciones que comenzaron a vivir ahí, como un ejemplo aquí en México con las civilizaciones prehispánicas, pero estas civilizaciones eran distintas. Celtiberos, habían celtiberos, habían celtas, tartesios, íberos, fenicios y griegos. Estos pues tienen sus regiones, pero ellos también empezaron a vivir en estos territorios. Cada una de estas civilizaciones tenía un cierto lenguaje, como aquí en México, pues todas las civilizaciones no hablaban el náhuatl, ¿verdad, maestro? Existían otro tipo de lenguas también. Así es.
existía el náhuatl, el maya, el otomí, entre otros. Entonces, cada una de estas civilizaciones pues tenía un idioma diferente. Recordarás que el Imperio Romano, en esta imagen que tenemos en este lado, pues como era tan grande, se dividió en el Imperio Romano de Oriente y en el de Occidente. El de Occidente llegó a... el Imperio Romano de Occidente llegó a cubrir todo lo que venía siendo todo este territorio conocido como Galia, y también ellos lo llamaban Hispania. De ahí viene el nombre de este territorio después a la nación conocida como España, por algunas distorsiones después en el lenguaje. Entonces los romanos ellos dominaron todo este territorio, y junto con las civilizaciones que ya estaban, pues ellos implementaron el idioma del latín. Entonces, cuando ellos imponen su lengua junto con los demás, empieza a haber una mezcla en los lenguajes, y después nace entre ellos el idioma castellano. Y también en otros reinos, considerando, tienen otro tipo de lenguas. ¿Qué quiere decir? Que en España no solamente, ¿qué quiere decir? Que vas a ir a un partido a ver al Barcelona y pues vas a llegar hablando el español, y ellos te van a hablar. Ahí hablan otro idioma, ¿verdad, maestro? Así es, el catalán. El catalán. El catalán, muy diferente. No se entienden a veces muchas palabras, es como si fuera medio francés, portugués, ¿verdad? Entonces, también hay unos problemas regionales ahí. Si llegas hablando el idioma español, pues ellos te van a contestar en catalán. ¿Por qué? Porque pues hay algunos tipos de problemas que tienen ahí en cuanto a identidad nacional entre ellos. Regresando aquí en el punto, vemos que pues no está todavía el país de España como lo conocemos ahora. Hay puros reinos, ¿sí? Entonces, el reino de la Corona de Castilla, ese que te estoy señalando, estaba la reina Isabel. Para hacer un reino más fuerte, se casó con el rey de Aragón, Fernando. Entonces, nosotros cuando leemos ahí en el libro, o estamos viendo la historia de España, vemos que se casó Isabel de Castilla con el rey Fernando del reino de Aragón. ¿Y por qué se casaron? Una, para hacer un reino más fuerte, y sobre todo quitar aquí donde dice el reino de Granada, al sur de España. Este territorio era poblado por los árabes. Entonces, en el reino de Castilla, el reino de Aragón y otros reinos eran católicos, y ellos lo que querían era quitar o sacar de este territorio a los árabes, porque ellos profesaban el Islam. Recuerda que el musulmán es el que profesa la religión del Islam. Entonces inician una guerra, logran quitar al reino de Granada, y de ahí se unifica el país que nosotros conocemos como España. Considerando que después se casaron Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, fue el reino más poderoso que después los otros reinos, quisieron, se unificaron, y la lengua castellana fue la más, fue la lengua oficial en todo el país. Hay veces que ves una película, ¿verdad, maestro?, que dice el español latino o español castellano, y el castellano nosotros tenemos la idea de que es el acento español, ¿verdad? Entonces no queremos esa película, queremos el latino. El nombre de español, el nombre del idioma, pues es castellano. También se le da ese crédito, se le da de nombre oficial, pero nosotros lo referimos como el idioma español. Entonces, si nosotros digamos que el idioma que nosotros hablamos es el castellano, ¿verdad, maestro? Así es, porque fuimos conquistados por españoles en su momento, y la combinación entre el idioma náhuatl y el castellano, pues de ahí originó a otro idioma como fue el idioma de México, ¿verdad? Pero nuestros orígenes son el castellano. Incluso en la siguiente presentación vamos a ver algunas palabras que usamos de manera común, pero tiene sus orígenes. Ejemplo, maestro, en el castellano. Trabajar. El náhuatl se le domina apapacho. No, es... ¿Perdón? Hacia abajo. Ok, hacia abajo, perdón. Hacia abajo, el castellano tenemos trabajar, jamón, siesta, aceite, naranja. Son algunas palabras que tenemos de uso común, pero también sus orígenes son del latín,
y también algunos del griego, maestro. Por eso cuando checas ahí en tus, estás buscando alguna definición, te viene la etimología de la palabra. ¿Qué quiere decir? El origen, la raíz, de dónde viene. Y algunas palabras que tú buscas en el diccionario te dice que del latín, que significa, del griego, que significa tal. Entonces, ¿por qué? Porque es una mezcla, como te dijimos anteriormente, los romanos dominaron el territorio de España y de ahí nace la lengua castellana, por lo tanto es una mezcla de lenguas, también hay palabras en árabe que también nosotros utilizamos de manera cotidiana. En náhuatl, maestro. También tenemos en náhuatl la palabra papacho, mitote, buki, chamaco, huarache. El buki, maestro. El buki como el grupo. Así es como el grupo de los bukis. Sí, también es de origen náhuatl, que significa los niños. Entonces ahí si lo ven pasando y le dicen el buki, ¿verdad? Quiere decir que ahí va el niño. Eso es a lo que se refiere. O el mitote, que se hace alusión a un festejo, ¿verdad? Cuando dicen, ¿verdad? Hay mitote ahí con el vecino. ¿Qué quiere decir? Que hay fiesta, ¿verdad? Hay algarabía, hay una reunión. De origen africano, maestro. De origen africano tenemos la bachata, la palabra bachata, perdón, banana, chimpancé, cumbia y chévere. Chévere, no es muy común, ¿verdad? Sí lo hemos visto, sabemos que chévere es como buena onda, ¿verdad? Pero pues estos términos se utilizan en otras regiones, pero de ahí el africano. ¿Y en el asiático, maestro? Tenemos la palabra té, mandarina, charol, ketchup y ginseng. La palabra ketchup, que pensamos que era de origen estadounidense, ¿verdad? Pero no, viene del asiático, tiene otra pronunciación, se escribe de manera diferente, pero con la distorsión del español al momento de pronunciarla, la leemos, la pronunciamos de manera diferente y se le queda como ketchup, tomando en cuenta la salsa de tomate. Ahora vamos con la comida mexicana. Tenemos ahí algunas imágenes, columnas de indígenas, españoles, africanos y asiáticos. Cada uno de ellos, cuando llegan, los indígenas ya estaban aquí en el territorio cuando era la época prehispánica, pero al llegar los españoles, los africanos y los asiáticos traen también alimentos, maestro, de sus lugares de origen. Así identificamos que los indígenas agregan ingredientes o aportaron ingredientes como el maíz, el jitomate, la calabaza, los nopales, que son muy ricos al comer con huevo, el chile, el aguacate y el cacao. Y aquí todavía no estaban las gallinas, ¿verdad, maestro? Durante la etapa prehispánica los indígenas no lo tenían, pero como usted lo menciona, pues el chilito, el aguacate, pero con la introducción de la actividad ganadera por los españoles, pues ya hay una mezcla, ¿verdad?, de sabores con lo que introduce cada una de estas civilizaciones. ¿Qué más trajeron los españoles, maestro? Los españoles se dedicaron o trajeron en su mayoría trigo, zanahorias, espinacas, cilantro, chícharos, garbanzos, lentejas, naranjas, limones y plátanos. Pero ahí vemos que se dedicaron a la introducción de la actividad ganadera, llámese de diferentes tipos de ganados, tales como el caprino, el porcino, el bovino, el equino. Los africanos. Los africanos trajeron la jamaica, el ajonjolí, la caña de azúcar, el plátano y el melón. Y por su parte los asiáticos, arroz y especias, entre ellas algunas que nosotros la consumimos de forma muy frecuente y sobre todo cuando hace frío, un té de café con canela. Y estos solamente son algunos ejemplos, porque si nos ponemos a investigar más, nos vamos a sorprender del origen de cada uno de estos alimentos. Y ahorita, como comentó el maestro, pues un huevito con salsa y con el machacado con huevo, así ¿verdad? Es. La carne seca, pues es parte la actividad ganadera que traen los españoles junto con las tortillitas de maíz o, si prefieres, las tortillas de harina y con una agüita de Jamaica, ¿verdad? Entonces aquí ya viene el desayuno, el almuerzo, el desayuno, la comida, la cena, ¿verdad, maestro? Con el origen que traen estos personajes. Y más adelante tenemos que cada una de las regiones en México pues tienen un platillo principal también. Ejemplo, las enchiladas. Las enchiladas pues no son muy comunes como nosotros las comemos, las compramos o las hace mamá o la abuelita, ¿verdad? Estas son de estilo moreliano, maestro.
Y observamos las enchiladas estilo Moriano. También hay enchiladas estilo de San Luis Potosí, en las cuales muchas las elaboran con la tortilla y encima la salsa, ¿verdad? También identificamos las flautas, que son muy ricas, que también ahí, como ves la imagen, a lo mejor no la identificas con base en lo que realiza tu mamá o tu abuelita o tu tía en tu hogar, ¿verdad? Pero es la misma esencia. También identificamos los tacos, que pueden ser de trompo al pastor, algunos de bistec, los tamales, también que los observamos, que sobre todo los que viven en municipios tales como Villa de Juárez, Juárez, ahí identifican y lo relacionan con un platillo muy característico de ese municipio. Y finalmente, las gorditas, que pueden ser, por ejemplo, en la actualidad, y sobre todo en Nuevo León, ya vemos muchas gorditas de maíz, pero también de harina. La UNESCO en el 2010 declaró la comida mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Nos falta exponer más, ¿verdad? Los chilitos rellenos y otros tipos de productos. Incluso también cada uno de estos alimentos se prepara diferente en cada estado. Entonces, hablando sobre la diversidad cultural, pues hay algunos otros estados en los cuales agregan algún otro ingrediente, hay algunos que les quitan algún ingrediente por otro, pero el sabor es exquisito. Entonces, no limitarnos cuando vamos de viaje o vamos a visitar a algún familiar, preguntar cuál es la comida típica de la región, del lugar, para pues conocer más sobre la parte de la gastronomía. Vamos a un corte y regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Porque tomar la decisión de tumbar un penal y quitarle ese negocio a los capos de la delincuencia no fue nada fácil. Un nuevo penal para mujeres. Cerezos remodelados, certificados internacionalmente y con una alta calificación en derechos humanos. Una inversión histórica de 1.069 millones de pesos en el sistema penitenciario es nuestro legado. Sexto informe, Gobierno de Nuevo León. Este martes no te puedes perder Hoy es el Día, porque en La Belleza estaremos hablando de un tema súper importante: cómo evitar extensiones de pestañas que dan miedo. Mucho ojo con esto, chicas. Además, en la música, 4 de A Caballo estarán con nosotros, no se lo pueden perder. Martes 9 de la mañana, Hoy es el Día. Me dijeron que estuvo buenísima la carne asada. ¿Qué tal, eh? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. A todos ustedes a que nos sintonicen en su programa Vida Plena todos los sábados a las 11 de la mañana y en su repetición a las 6 de la mañana los domingos. Los espero. Vida Plena, tu programa con Luisa Vidal. Vida Plena, a ti te espera y cada amanecer. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Bien, regresamos a Escuela TV, recordando que es la asignatura de Historia segundo grado. El tema es pasado y presente. Estamos reconociendo la diversidad cultural en México, maestro. Y antes de ir al corte, analizábamos la diversidad cultural en cuanto a la gastronomía o la comida mexicana. Recordemos que es parte del mestizaje cultural derivado de la conquista y ese choque entre cultura prehispánica y cultura ibérica, maestro.
Ahora tenemos la herbolaria, maestro. La herbolaria, que también las civilizaciones prehispánicas utilizaban las plantitas como base curativa. No habían pastillas de que se enfermaran y que fueran a una farmacia a comprar pastillas para el dolor de cabeza, para el dolor del estómago. Entonces ellos se basaban más en el alimento, en ingerir algunas hierbitas que ellos consideraban curativas, o incluso en otras que también servían como condimentos, o incluso, maestro, también para curar el mal de ojo, que esto después la Organización Mundial de la Salud, muy popular, que hemos conocido ya en estos tiempos, menciona que estas enfermedades son enfermedades culturales de una región. El mal de ojo, el empacho, el espanto se quitan a través de algunas hierbitas que te pasan ahí alrededor, y con eso te curan algunos tipos de enfermedades. Otros, como la pasiflora, que destaca por algunas como relajante muscular, y tiene sus beneficios al ser un producto natural y no tener ahí tanto producto de dudosa procedencia, ¿verdad? Entonces hay gente que mejor prefiere este tipo de plantitas. Incluso el achote, maestro, cuando hacen el pollito en achote, mire cuál es la plantita, de dónde se saca la florecita. Así es, ¿quién lo fuera a imaginar? El polvo de achote con unas gotas de vinagre disueltas en un vaso con agua quitan el dolor de garganta, maestro. Sí, ahí observamos también que la herbolaria es una extensión de los pueblos originarios, o aportaciones de ellas. Entonces, se ha utilizado para una cuestión terapéutica o de modo de vida o de sanación. Y esto ha ayudado aportó a la herbolaria que se utilizaba prehispánica, y también a la medicinal de parte de los españoles. Incluso en la actualidad pues se sigue utilizando, ¿verdad? En caso de algún malestar, se siguen utilizando. Otro de los casos de diversidad cultural es los géneros musicales. Ejemplo, pues tenemos el género musical norteño, el banda sinaloense, la ranchera, las rondallas, y todavía nos faltan más, ¿verdad? Porque quizás nos está viendo alguien que le gusta algún otro tipo de género, los sones, los jarabes, algún otro tipo de instrumento musical que también se utiliza en distintos, pues viene siendo parte de los géneros musicales. La lucha libre es otra de los aspectos de la diversidad cultural en México. En México existe la lucha libre, en Estados Unidos existe otro tipo de lucha que es un poquito más de fuerza, ¿verdad? Pero la lucha libre es más de carácter aeróbico, de llaves, candados, el uso de las máscaras, que es algo muy, muy popular. Este origen de la lucha libre comienza aproximadamente aplicando la simultaneidad cuando en México llegaron los franceses en la primera intervención, maestro. Así es. En la guerra conocida como la Guerra de los Pasteles. Ya empezaban a practicarse la lucha libre, y aquí vemos algunos personajes como el Manotas. Blue Demon, ahí identificamos a Blue Demon. Originario de García, Nuevo León. Así es, Blue Demon Jr. también. El Santo, o el Hijo del Santo también, que son personajes simbólicos, sobre todo en la cultura contemporánea, que ya inclusive es reconocido a nivel mundial. Incluso en películas que salieron, ¿verdad? Contra las momias de Guanajuato. Efectivamente, que ha tenido muchas películas en contra de las momias. También identificamos, ahí aparece en tu pantalla, a Canek, un importante luchador también, Humberto Garza, que también es reconocido a nivel estatal, y finalmente a Dr. Wagner, que es uno de los más contemporáneos y también más conocidos. Originario de Torreón, Coahuila, ¿verdad? Un saludo para todos los de Torreón que nos están viendo. Canek, pues este personaje, el príncipe maya conocido, pues recordando también a este guerrero de origen del territorio de Yucatán, que fue uno de los primeros que quiso iniciar una independencia, maestro. ¿Una rebelión? Una rebelión, la rebelión de esta región. Por eso se caracteriza este personaje con el nombre de Canek. Y Humberto Garza, un luchador de aquí de Regiomontano, que también deja su legado también con sus hijos, y cualquier luchador que ya veas que es de apellido Garza, pues sabes que también probablemente es familiar de don Humberto Garza. Después, maestro, los juegos tradicionales mexicanos. Tenemos ahí, aparecen en pantalla, el Serpientes y Escaleras, que inclusive lo jugamos hace unas sesiones, maestro, en la actividad de inicio.
La lotería también, que es muy conocida también por las mamás, abuelitas, tías, que se pasan horas jugando hasta en los mercaditos. Las canicas, que también utilizadas, y esta actividad ha sido empleada por niños, adolescentes, inclusive adultos. La bebeleche, que era un juego también que se sigue llevando a cabo ahí en las calles y en los parques. La matatena, que ya pocas personas en la actualidad han dedicado a jugarse esto, pero si sus papás o abuelitos la utilizan, pueden hacer ese tipo de juegos. También tenemos el trompo, el valero y el yoyo y algunos carritos de madera. Inclusive aquí tenemos al maestro Miguel utilizando el yoyo, que es un juego muy simbólico de nuestro país. A ver si me sale la vuelta al mundo, maestro. A ver si la hace. Ah, mire, ya casi me sale. Ahí va otra vez. Muy bien. Ah, ya no se pudo ahí. Bueno, es falta de práctica, pero son esos juegos tradicionales mexicanos que se siguen todavía utilizando, inclusive el trompo de madera, que ese era el que se utilizaba para hacer cancos. Ese era chapuza ya con el de madera, mire. Y aquí tenemos uno más moderno, que es el trompo de plástico, que el maestro lo va a utilizar. Todavía generaciones lo han utilizado y todavía estudiantes, o había torneos también de trompos de plástico. Hay algunas generaciones que no saben cómo funciona el trompo. A ver si baila, ¿verdad? Si no me voy a quemar, mírenlo. Ahí identificamos que lo está bailando. En la actualidad pues ya son de plástico, pero antes eran de madera y la punta era de fierro o una especie de clavo insertado en la madera. Sí, mejor ya no le damos porque no vayamos a quebrar. Así la televisión y nos la cobran. Le pegamos a los camarógrafos, al pizarrón. Entonces, de preferencia mejor en espacios abiertos, ¿verdad, maestro? Muy bien. Sí, estos son juegos tradicionales, populares, los cuales también puedes practicar. Estos tipos de juegos puedes practicarlos con tus papás saben de estos juegos, entonces en algún momento que tengan ahí de momentos familiares, dile que te los muestre para que convivan en familia y estos juegos pues no se pierdan. Todavía hay más juegos, ¿verdad, maestro? Pero por el tamaño de la presentación y también por el tiempo, pues nos es imposible ahí también darte toda una exposición sobre los juegos. Entonces, toda esta parte, maestro, de la diversidad cultural tiene su protección, tiene leyes. Ahí observamos algunas leyes. La UNESCO ha impulsado su protección de la diversidad cultural y celebrado diversas convenciones para atender esta problemática, es decir, trata de rescatar la cultura de las regiones y de los países. La convención realizada en México en 1982 hablaba sobre las políticas culturales. También la UNESCO hace la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en el 2001. En 1992 se modificó el artículo 2 de la Constitución, por medio del cual se reconoce que México es un país pluricultural. Con dichas modificaciones se reformaron algunos programas educativos, se editaron libros en lenguas originarias, se cambiaron políticas culturales del gobierno. Sí, entonces, ¿qué es también la UNESCO? Porque algunos han de mencionar, pues no sabemos qué es la UNESCO, pues recordando, pues es una organización que nace a partir de la ONU. ¿Recuerda la sesión anterior? Causas, consecuencias. La ONU surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Lo que busca es que haya una paz entre los países y surgen algunas organizaciones que ayudan en aspectos políticos, económicos, sociales y también los culturales. Entonces, entre ellos la UNESCO es la que se encarga de proteger y también hace algunas juntas para llegar a acuerdos donde se respete la diversidad cultural entre naciones y entre regiones. Recordamos que también en México pues han surgido algunos tipos de problemas por no respetarse ese tipo de tradiciones o aspectos culturales, de no respetarse, pero lo que son esta organización que es la UNESCO y establecido también en el artículo 1 y en el artículo 2 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ejemplo, en el artículo 1, en México, en la Constitución que nos rige en la actualidad, dice que queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, condiciones sociales, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, mientras que el artículo 2 habla sobre que se reconoce a México como un país pluricultural, pero lo que viene siendo el origen de ellos viene de su pueblo, viene el origen de los pueblos indígenas de México. Y bien, tenemos una actividad que con base en la información que proyectamos, puedes hacer una captura de pantalla o tomar una fotografía, y esta actividad está diseñada con base al aprendizaje esperado que pide reconocer la diversidad en México. Por nuestra parte es todo, agradecemos que estés con nosotros, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. La principal tarea de los medios de comunicación es